Muy bien, como era de esperarse, la Alianza Atlántica, la OTAN, acaba de dejar por los suelos a Ucrania y le están desconociendo. Básicamente lo que ha dicho el jefe de la Alianza Atlántica es que por si acaso Ucrania debe tener las cosas muy claritas. No se le ha prometido el ingreso a la OTAN y de hecho esto ni siquiera es parte de un acuerdo de paz. Sí, así como lo acaban de escuchar, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha confirmado el día de hoy que la decisión de la alianza de que Ucrania sea miembro en un futuro es definitiva, aunque ha recalcado que nunca hubo una promesa de que su adhesión iba a formar parte de algún tipo de acuerdo para poner fin al conflicto ucraniano. Y esto entonces demuestra que sí, en realidad esta decisión de que sea miembro en algún momento, en algún futuro, no necesariamente es definitiva. Rutte hizo estos comentarios durante una conferencia de prensa posterior a la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN, como respuesta a la pregunta de una periodista sobre si la organización seguía apoyando el ingreso de Kiev y si estaban sujetos a algún tipo de negociación. Él ha dicho que en Washington decidieron que la adhesión a Ucrania a la OTAN es irreversible. Esto indicó el alto funcionario, y uno pensaría que en ese momento, oye, de repente van a terminar diciendo que Ucrania sí o sí se va a unir a la OTAN. Es lo que está diciendo. Sin embargo, él agregó que, bueno, los integrantes del bloque militar están construyendo el puente con Ucrania para que este país sea lo más interoperable posible con la alianza. Sin embargo, después ha dicho que, bueno, es cierto comentar algo, nunca se ha prometido a Ucrania que la adhesión a la OTAN formaría parte de algún acuerdo de paz. Sí, como sabemos, la Alianza Atlántica siempre juega, ¿no? Esto de decir, sí, vas a ser parte de la OTAN en algún futuro, en algún momento. Algo similar a lo que hace la Unión Europea. Recordemos lo que sucedió con Turquía, que va décadas siendo o teniendo este rango de país candidato, pero que hasta la fecha no se une a la propia Unión Europea. De hecho, muchos expertos consideran que algo similar es lo que están haciendo o van a terminar ejecutando contra Ucrania los de la Alianza Atlántica. Dicho sea de paso, Trump ha declarado a finales de febrero que Kiev debe olvidarse de su adhesión a la alianza. Él ha dicho que la OTAN ya puede olvidarse completamente de Zelensky y que sí, Zelensky debe olvidarse también de la OTAN. Él cree que es probablemente la razón por la que empezó todo. Claro, él primero dijo esto, ¿no? Que probablemente por esto había iniciado, pero a día de hoy ya no dice más eso. A día de hoy dice que ha sido la razón por la que inició todo este escenario de conflicto. Esto es lo que dijo el mandatario en referencia pues a la guerra que se vive con Rusia, y sin embargo las palabras del propio funcionario llaman la atención porque el propio Mark Rutte no hace mucho, y lo comentábamos en anteriores videos, salió al frente a decir que ya estaba listo para empezar a mejorar, a reestructurar una vez más la relación con Rusia. Sí, no con Kiev, no con Zelensky, sino con Rusia, que la Alianza Atlántica le encantaría trabajar nuevamente codo a codo, brazo a brazo con los rusos. Algo bastante llamativo, sobre todo tomando en cuenta que el día de hoy el propio Rutte ha dicho que el rival a vencer es Rusia, que sigue avanzando, que la amenaza rusa es una realidad, y un largo etcétera, ¿no? De tipos de discursos que ya hemos comentado en reiteradas ocasiones. Dicho sea de paso, a todo esto, muchos hablan de que el cambio en la política en Trump está generando temores dentro de lo que algunos ya han denominado como un debilitamiento de la OTAN. Y sí, llama la atención porque Rutte también tuvo que comentar que tiene la gente que dejar de preocuparse por la salida de Estados Unidos de la OTAN. Él dice que hay tantos otros asuntos de los que preocuparse que, bueno, que se vaya Estados Unidos no debería ser preocupante. ¿De verdad piensa esto? Bueno, Estados Unidos no abandonará la alianza. Esto es lo que acaba de decir el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante la reunión de ministros de Exteriores del bloque militar en Bruselas. Dejen de preocuparse por la salida de Estados Unidos de la OTAN. No lo hará. Yo puedo decirlo, Marco Rubio puede decirlo, Donald Trump puede decirlo, pero de alguna manera todavía hay personas que dicen que es posible. Rutte dijo que hay temas pendientes, entre los que destacan la paz en Ucrania, la defensa colectiva en Europa y la disuasión conjunta con Canadá y Estados Unidos. Así que desde el punto de vista de la Alianza Atlántica hay cosas de qué preocuparse mucho más importantes que lo que se está viviendo entre Estados Unidos y los que se supone son sus aliados. Lo que ha terminado diciendo Mark Rutte, además de que ha comentado que el tema de que Ucrania sea parte pues de la Alianza Atlántica,
no es materia de negociación, o sea, no se puede utilizar para negociar un acuerdo de paz, tirando por la borda parte del argumento de Zelensky. Es que, como él dice, ¿no?, hay muchos otros asuntos importantes de los que preocuparse, como por ejemplo llevar a Ucrania una paz duradera, cómo gastar el dinero en Europa de forma que realmente fortalezca la defensa colectiva y la adición junto con Canadá y Estados Unidos. Él, según dice, es el tema de la cuestión en las que realmente se tiene que trabajar, y eso es exactamente lo que estarían haciendo. Sin embargo, ¿qué pasaría si les digo que dentro de la Alianza Atlántica han empezado a atacar las acciones por parte de Donald Trump? ¿Qué pasaría si les digo que dentro de la propia OTAN se ha empezado a lanzar ataques contra Estados Unidos? Sí, los aranceles de Trump estarían vulnerando las normas de la OTAN. Esto es lo que sostiene nada más y nada menos que un país del bloque, diciendo que Estados Unidos ha atacado directamente a sus aliados y no le ha interesado la propia situación que se vive en la OTAN. Durante una reunión con sus homólogos en la OTAN celebrada en Bruselas el día de ayer, el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega ha criticado los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump contra diferentes países, incluso los miembros de esa alianza, según informado el medio NRK. Según el ministro, las medidas arancelarias dictadas por el presidente estadounidense vulneran completamente las normas de la OTAN, concretamente el artículo 2 de su carta, que dice que los países del bloque deben abstenerse de utilizar la fuerza económica unos contra otros. Claro, tomando en cuenta este tipo de artículo, muchos han empezado a decir que lo que ha hecho Estados Unidos termina desarmando a la OTAN, y no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de su conformación y de los países aliados. En este caso, el propio funcionario le recordó al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio que la estrecha cooperación económica también forma parte importante de la seguridad de la alianza. Si quieres una OTAN fuerte, debes asegurarte de que los países de la OTAN tengan el mayor crecimiento económico posible. Al fin y al cabo, quienes crearon a la OTAN se dieron cuenta de que la cooperación económica sería buena para toda la alianza, terminó comentando el funcionario. Sin embargo, los aranceles de Trump fueron asimismo citados por el ex secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, también noruego, que calificó la medida como el revés más grave para el comercio mundial abierto y libre que se ha tenido desde el periodo de entreguerras. De hecho, las autoridades noruegas expresaron ya su deseo de negociar con el mandatario estadounidense para disminuir los aranceles, que ahora son del 15% para los productos del país escandinavo. Sin embargo, cualquiera sea el escenario, lo que llama la atención de todo esto es que ya se está culpando dentro de la propia OTAN a Estados Unidos por vulnerar las normas que se ejecutan en el Tratado del Atlántico Norte. Este es un escenario de confrontación directa entre aliados que habíamos visto ya previamente, pero que con esta nueva acusación estaría demostrando que aparentemente Estados Unidos tiene toda la intención de salirse pues de la propia alianza. Y claro, tomando en cuenta esto, muchos expertos han empezado a preguntarse si realmente la respuesta por parte de Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, de que en realidad deben dejarse de preocupar de que Estados Unidos se vaya de la alianza, es una realidad. O sea, si de verdad no se tienen que preocupar y más bien deberían tomar algún tipo de medidas, ya no solamente para que Estados Unidos no se vaya, sino que si lo termina haciendo, al menos no perjudique al resto. Porque sí, damas y caballeros, para muchos expertos este escenario lo único que hace es demostrar que Estados Unidos está próximo a irse de la OTAN. Y claro, para muestra la respuesta por parte del propio gobierno, si se puede llamar, dentro de lo que significa Ucrania, y cómo ha recibido esta noticia como un baldazo de agua fría, en el que, como hemos comentado, básicamente la Alianza Atlántica le ha dicho a Zelensky que por si acaso no se emocionen, ¿no? Que el tema de su ingreso a la OTAN no tiene nada que ver con algún tipo de acuerdo de paz. De hecho, recordemos que el propio Zelensky hace no mucho salió a decir que él podría canjear tranquilamente, como si fuera una moneda de cambio, su presidencia, que ya no tiene, para que, por ejemplo, la administración o todo el país ucraniano sea aceptado en la OTAN de manera definitiva, que él se iba del mando, que él se iba del poder sin ningún tipo de problema si se terminaba aceptando. Esto fue algo que obviamente nadie le respondió y que, claro, en este momento empieza a tener todavía mucho más sentido.
Ahora, tomando en cuenta todo esto, llama la atención que de hecho Zelensky ha empezado a contradecir a Estados Unidos. Zelensky otra vez ha vuelto a atacar a la administración de Donald Trump y en este caso ha contradecido a Trump con respecto a la membresía en la OTAN. Sí, el jefe del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, dejó en claro el día de hoy que aún no ha renunciado a sus ambiciones de que Ucrania se una a la OTAN pese a la oposición por parte del presidente de Estados Unidos. Ustedes saben quién no apoya el ingreso de Ucrania en la OTAN, declaró el político ucraniano, según recogen medios locales. Pero, en cualquier caso, nadie está quitando este asunto de la mesa o del futuro por ahora. Al menos, estamos diciendo que, aunque haya alguien que no quiera apoyarlo ahora, veremos qué ocurre en el futuro. Al mismo tiempo, reafirmó que hasta que Kiev se convierta en un miembro de la alianza, sus partidarios occidentales deberían proporcionarle garantías adecuadas de seguridad similares a las de la OTAN. Esto se refiere al contingente y los esfuerzos de nuestros socios con los que realmente podemos contar, indicó, refiriéndose a esta idea de, como hemos comentado ya en anteriores videos, desplegar en el territorio ucraniano un contingente de fuerzas navales y aéreas de Europa. De hecho, recordemos esto, Trump ha afirmado repetidamente que si bien Zelensky aspira a que Ucrania sea miembro de la Alianza Atlántica, eso nunca va a suceder. Quiere ser miembro de la OTAN, pero nunca lo será, y lo entiende, terminó subrayando la semana pasada. Al mismo tiempo, el mandatario estadounidense indicó que nunca ha discutido con el líder del régimen de Kiev la posibilidad de otorgar a Ucrania la membresía de la OTAN en el marco del acuerdo de minerales. Todavía no he hablado con ellos, pero escuché que ahora dicen, solo haré este trato si entramos en la OTAN o algo similar. Bueno, eso nunca se va a discutir, terminó asegurando. Al mismo tiempo subrayó que la posible adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica probablemente fue la razón por la que empezó el conflicto entre Moscú y Kiev, como hemos comentado previamente. Recordemos que en marzo, Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos para Oriente Próximo, estuvo también en reuniones con las autoridades y él comentó que las autoridades ucranianas han aceptado en gran medida que no van a ser miembros de la OTAN. Al mismo tiempo, señaló que sigue abierta, algún tipo de acción para poder proteger a Kiev, intentar darle algo similar al artículo 5 de la Carta de la Alianza, pero nunca se iban a unir a la OTAN. Y ahora de repente sale Zelensky a contradecir ya no solamente a Trump, sino a todo el gobierno norteamericano, diciendo que esto en realidad es algo que no es cierto y que se sabe muy bien quiénes son los que están en contra. Y en este caso, los que están en contra, según dice, son obviamente Estados Unidos, aunque no se anima a dar el nombre del país. Y claro, esto demuestra por qué todo este tiempo muchos expertos siguen considerando que Zelensky está absolutamente seguro de que los militares franceses se van a desplegar en Ucrania. Y es que el líder del régimen de Kiev ha manifestado su seguridad de que si se acuerda el despliegue en un contingente extranjero, las tropas francesas y británicas estarán entre las primeras en llegar al territorio ucraniano. Básicamente, Zelensky está preparándose para recibir tropas extranjeras, y esto llama la atención porque para algunos puede significar un conflicto todavía mayor, en el que las partes ya no solamente sean Rusia y Ucrania, sino, por qué no decirlo, los países de la OTAN. Y todo esto a pesar de que Rusia ha vuelto a salir al frente a decir que no va a tolerar ningún tipo de tropas de la OTAN en Ucrania. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.